Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-1. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Geografía y en la semana 4 tocaremos el tema de geodinámica externa. El tema de hoy es geodinámica externa, que vendría a ser en este caso la segunda parte de lo trabajado en la clase anterior, que era el bloque de geodinámica interna. En este caso, la geodinámica externa hace alusión a las fuerzas exógenas que modifican el relieve. Y ya habíamos visto en la clase anterior lo que significaba relieve, que en este caso eran las formas que contenía la corteza en la parte cercana a la población. La geodinámica externa es un proceso de morfogénesis, porque vamos a cambiar las características iniciales de la roca en el lugar en el cual se encontraba inicialmente. Vamos a colocar un ejemplo. Tenemos nosotros un volcán y dentro de este volcán vamos a tener rocas ígneas, que ya aprendimos en la clase anterior, que tenemos tres tipos de rocas, como son las rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Esta roca ígnea va a aflorar en el proceso de erupción y va a caer en otro espacio. Cuando la roca se encontraba dentro del volcán, tenía una serie de características, dentro de ellas destacaba la temperatura elevada. Pero ahora que la roca ha cambiado de lugar al salir del volcán, el primer cambio brusco que va a tener es el cambio de la temperatura. Esta roca va a pasar a ser metamórfica porque va a sufrir una serie de modificaciones, dentro de los que destacan la fragmentación de la roca o la pulverización de la misma. De tal manera que diversos agentes, por ejemplo el viento, puede ser también el agua, entre otros agentes, van a poder transportar rápidamente esta roca fragmentada y llevarla hacia otro lugar, dando a luz lo que nosotros conocemos como roca sedimentaria. Muy bien. Este ejemplo que nosotros acabamos de trabajar nos va a permitir encontrar las diversas formas del relieve. Y en este caso también las diversas fuerzas que actúan de forma externa. En el primer paso, donde la roca sale de su espacio de origen y es transformada, estamos haciendo alusión a la meteorización. Y en el segundo espacio, donde la roca es transportada y sedimentada, estamos haciendo alusión a la erosión. Y justamente las fuerzas exógenas son dos: meteorización y erosión. Vamos a empezar trabajando uno por uno y en este caso iniciamos con la meteorización. La meteorización inicia con un paso previo, que algunos suelen utilizarlo de sinónimo, pero este paso previo es el intemperismo. El intemperismo es más que todo una meteorización interna, que en este caso va a ser el paso previo de poder llevar la roca desde el interior hacia la superficie. Y la meteorización en sí es un proceso in situ. Si nos damos cuenta, la roca fue modificada en su mismo espacio. Y en este caso, el nuevo espacio al que había llegado. Además, brinda un proceso de esquistosidad, en el cual las rocas van a ir cambiando, pero van a mantener un espacio determinado para poderlas reconocer
debido a que antes pertenecían todos los fragmentos a una parte de la roca. En el caso de la meteorización, nosotros vamos a tener dos tipos de meteorización. Vamos a ponerlos aquí al costadito para poderlos entender. Un proceso es la meteorización física y el otro es la meteorización química. Ambos van a encargarse de cambiar la forma inicial de la roca, pero cada uno en sus características singulares. Si vamos con los nombres, recordemos que la meteorización física también tiene otro nombre, como meteorización mecánica. Muy bien. Una diferencia también notable es el verbo que vamos a relacionar con cada meteorización. La meteorización física se relaciona con los verbos partir, fragmentar, romper, dividir, separar y todos aquellos verbos que hagan alusión que una roca va a ser dividida en varios pedazos. En el caso de la meteorización química, el término más usado o el verbo más usado es descomponer. Debido a que la roca, en este caso, va a ser más que todo pulverizada desde el proceso de tener agujeros. ¿Qué diferencia vamos a encontrar entonces? Que la meteorización física va a seguir conservando las características iniciales de la roca, mientras que en el caso de la meteorización química se van a dar cambios, como su nombre lo menciona, químicos, en los procesos de transformación de la roca. Para entender un poco mejor cómo sucede ello, vamos a poner de ejemplo un papel, ¿no? Si nosotros tenemos un papel y lo partimos en trozos y analizamos cada trozo del papel nos va a dar el significado de pertenecer a ese papel. Mientras que si nosotros quemamos el papel, la ceniza, si bien se relaciona con este papel, obviamente ya la ceniza no tiene las mismas características químicas que tenía inicialmente el papel antes de ser quemado. Otro término que nos puede ayudar para reconocer cuándo es físico o químico es la terminación. La terminación casi siempre de la meteorización física es el término clastia. Y en el caso de la química, en la mayoría de casos, la terminación más usada es la terminación o sufijo ción. Muy bien. Entonces, hasta allí ya nos hemos situado y hemos podido comparar cada uno de los tipos de meteorización. En el caso de la erosión, es un proceso de movimiento y un proceso que va a tener tres partes importantísimas. La primera parte, que nos va a permitir a nosotros captar el proceso de meteorización, va a ser la misma erosión en sí o el desgaste. La segunda parte radica en el transporte y la tercera en la sedimentación, que es el proceso que nos permite a nosotros poder generar un nuevo relieve. Identificamos las partes en nuestro gráfico. Parte número 1, desgaste. Parte número 2, transporte. Y parte número 3, sedimentación. Si nosotros arrojamos un papel en el suelito y el papel es movido por el viento a otra posición, puede suceder que el viento vuelva a transportar ese papel a una nueva posición. Para evitar que la roca sedimentaria esté en movimiento constante, nos vamos a dar cuenta entonces que en la sedimentación se activa un proceso adicional conocido como diagénesis.
lo que permite entonces, si la arena es movida y conforma una duna, que la duna no esté destruida al día siguiente, pasando los años, por el proceso del mismo viento. Y eso es lo que va a permitir a nosotros entonces ver relieves constantes en el territorio. Y vieron, en esta primera parte nosotros hemos podido dar las diferencias centrales entre los dos procesos externos, como son meteorización y erosión. Hemos podido también identificar las diversas partes del proceso, en el caso de la meteorización los tipos, que es físico y mecánico, y en el caso de la erosión los procesos que se dan internamente, como son el desgaste, el transporte y la sedimentación. Ahora pasaremos nosotros a trabajar los diversos tipos y agentes que se dan dentro de cada tipo de meteorización, es decir, física y química. Y también entender un poco más con ejemplos la situación mencionada. Tenemos meteorización física o mecánica. Los dos procesos de meteorización van a desintegrar y cada quien en sus respectivos procesos. Hemos dicho también que la física se relaciona con el término o la terminación clastia, y aquí vamos a ver algunos ejemplos de ello. Primero tendríamos la termoclastia. El término termoclastia hace alusión a que la agente, en este caso sería la temperatura o los cambios de temperatura. Lo que le pasó a la roca ígnea al salir del volcán. ¿Cómo podríamos nosotros acordarnos de este ejemplo o de lo abrupto que puede ser el pasar de una temperatura a otra? Y podríamos tener de ejemplo cotidiano, para entender lo que sucede con la roca, el ejemplo de la refrigeradora. Nosotros no podemos levantarnos y abrir la refrigeradora inmediatamente, porque ¿qué podría pasar? Podrían explotar nuestros pulmones, podríamos tener alguna enfermedad de neumonía o de bronquios, y en este caso entonces lo que evitamos es dicha situación. En el caso de las rocas, cuando pasan de una temperatura a otra, como en el caso de las rocas ígneas, estas van a fragmentarse o van a sufrir cambios producto del cambio de temperatura, obviamente. Tenemos luego la crioclastia, que no es nada más y nada menos que la acción del hielo. Otro ejemplo que podríamos poner nosotros en el caso del hielo, la comida congelada. Y en este caso, para ser exactos, podría ser el agua, ¿no? O una sopa. Cuando nosotros consumimos el agua, obviamente es imposible casi partir el agua. Lo que sí podemos es verterla en diferentes recipientes para poder medir cantidades iguales. Pero sin embargo, si nosotros llevamos a la refrigeradora un plato de sopa o el agua y lo dejamos tiempo en la parte de la nevera, nos vamos a dar cuenta que se va a congelar. Y aunque no lo crean, hay personas que bajan la sopa congelada y cortan con el cuchillo fragmentos de esta sopa. ¿Para qué? Para poder, en este caso, no calentar todo y evitar que se malogre. Entonces nos vamos a dar cuenta que antes no era posible cortar la superficie líquida, pero ahora sí porque está congelada. Y pasa lo mismo entonces con el hielo. Lugares donde las rocas están congeladas por las bajas temperaturas, estas pueden ser fragmentadas rápidamente con el contacto del humano o con alguna herramienta. Otro ejemplo de meteorización física es la haloclastia. En el caso de la haloclastia, hablamos de la acción de las sales. La sal ingresa a la roca y desde afuera comienza a carcomerla, lo que pasa muchas veces en las rocas de las playas, que tienen poros, agujeros. Y un ejemplo cotidiano para entender qué es lo que le pasa a la roca podría ser la carne seca. Para hacer charquichalona, en este caso carne de auquénido, es disecada con sal, o cualquier otro tipo de carne para ser seca es disecada con sal. Inicialmente la carne no puede ser deshilachada o fragmentada si no está cocinada, pero cuando ya está con sal es muy fácil poderla deshilachar porque la sal está haciendo su efecto. También tenemos nosotros
la actividad biológica, que en este caso son animales y plantas, flora y fauna. Y un ejemplo para entender lo que sucede allí es en el caso de los animales grandes y las raíces, que suelen deteriorarlas por su peso o pueden abrirse espacio en los diversos paisajes naturales. Vamos a darnos cuenta que esos son algunos ejemplos de la meteorización física, que consistía entonces en el fragmento de la roca. Una diferencia notable entre la física y la química en el caso de la meteorización es la acción del agente. El agente agua, el agente viento, van a ingresar desde afuera hacia adentro, lo que va a ocasionar entonces la fragmentación o rompimiento de la roca. Cosa contraria sucede en la meteorización química. En este caso van a ser los agentes ya modificados o específicos, y casi siempre la acción importante de la meteorización química la realiza el agua. Tenemos así de ejemplos la oxidación, cuando se van a juntar en este caso la sal, el agua con el oxígeno. Tenemos luego la carbonatación, que obviamente por su nombre sabemos que es el ácido carbónico. Luego vamos a tener nosotros la hidratación, netamente el agua presente pero en la atmósfera. Vamos a colocar agua. También tenemos la disolución, la descompensación, entre otros, o la misma descomposición de algún cuerpo. Si nos damos cuenta, en este caso, la pulverización de la roca se da porque en la roca hubo una acción de ingreso de la sustancia y un rompimiento, en este caso pulverización, de adentro hacia afuera, contrario al proceso físico o mecánico. Existen libros que nos hablan que el tema de la actividad biológica debería ser tocado aparte, en este caso con una llamada meteorización biológica, o como le llaman también bioquímica, porque hay una serie de agentes que van trabajando en el lugar. Pero por ahora nosotros trabajamos meteorización físico-mecánica y meteorización química. Si ya vamos precisando detalles, vamos a poder hablar de la erosión. Ya habíamos hablado que tiene una serie o secuencia de procesos, pero ahora vamos a darnos cuenta que existen tipos de erosión y también formas de relieve, y eso es lo que vamos a aprender ahorita. Vamos a hacer un cuadrito para podernos entender mejor, como hicimos en el caso de la meteorización. Muy bien, entonces, en el caso de la erosión, vamos a tener nosotros, si el agente es el agua, nosotros le llamamos erosión hídrica. Si sabemos específicamente de dónde proviene el agua, si es de los ríos, le vamos a decir fluvial. Si es congelada o del glaciar, le vamos a decir glacial. Si es del mar, va a ser marina. Si es agua subterránea, va a ser kárstica. Si el agente es la lluvia, va a ser erosión pluvial. También vamos a encontrar otros tipos de erosión. Si el agente es el viento, le vamos a decir erosión eólica. Si el agente es o se da en la ladera,
es gravitacional. Y así nos vamos a dar cuenta que de acuerdo a la gente hay un tipo de nombre en la famosa erosión. Y relieves. Nosotros vamos a generar dos tipos de relieves. Un relieve es por degradación y el otro relieve es por agradación. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro relieve? Y ahorita nos vamos a dar cuenta. ¿Cuándo es un relieve por degradación y por agradación? Por degradación y por agradación. Primero, también debemos saber que existen otros sinónimos. Le podemos decir agradación o depositación. Y le podemos decir degradación o denudación. Y podríamos recordar lo que sucede en el dibujo previo dentro de la introducción de este tema. La parte donde salía la roca y quedaba en un lugar y se transformaba era la meteorización. Y el nuevo lugar donde llegaba luego de ser transportado por alguna gente era la erosión. Cuando nosotros sacamos la roca de un lugar y la movemos para otro, allí nos va a quedar un agujero, una superficie de presión. Eso es lo que va a ser llamado relieve por degradación. Podríamos decirle entonces espacio modificado por un agente que transporte los fragmentos de la roca. Mientras que por agradación estaría o se da en la fase de sedimentación, donde todo va a llegar allí para formar un nuevo relieve. Entonces ya tenemos nosotros los tipos de meteorización, erosión, ya sabemos cómo se forma un relieve. Y ahora, ya que reconocimos que habían relieves por degradación y por agradación, vamos a hacer algunos ejemplos de estos relieves, explicar cómo se forman y en qué consisten, porque posteriormente en la siguiente clase tendríamos que hablar de estos relieves, pero en el Perú, y debemos saber cuáles son. Hacemos nuestro cuadro grande. Entonces tendríamos relieves por degradación y relieves por agradación. ¿Listo? Degradación, recuerden que el agente ingresa partiendo, dividiendo el espacio y además sacando la roca de un lugar para llevarla a otro. En ese caso vamos a tener nosotros los valles. Los valles son lugares ideales para la actividad agrícola. Nosotros vamos a tener dos tipos de valles. Valles en V y valles en U. Se llaman valles en V porque el río cruza y divide el suelo en dos zonas. Si nosotros hacemos una letra en el inicio, o en la parte de la quebrada y en la zona final, vamos a encontrar definitivamente una figura en V. ¿Y cuándo es un valle en U? Tenemos entonces dos montañitas, productos del deshielo y la caída del agua. Y en esta zona, por tener contenidos de agua y ser fértil, sembramos. De tal manera que si dibujamos una letra, nos quedaría una U. Y de allí viene entonces el nombre de valle en U. En el caso de el valle en V, que es formado por un río, la erosión sería hídrica fluvial. Y en el caso que es formado entre las montañas por el deshielo, sería una erosión glacial. Muy bien, entonces ya hemos terminado estos dos relieves que se conocen como valles. Luego tenemos también otros relieves formados por la erosión fluvial.
Tenemos en primer lugar los meandros. ¿Qué son los meandros? Cuando el río dibuja una serpiente o S. Allí le vamos a decir entonces meandros. Ya no le vas a decir curvita, ni serpiente, nada. Meandro. Formado obviamente por el movimiento del río. Tenemos los cañones. Dos montañas. Y en el medio transita un río. Cañones se llaman así por la profundidad que tienen en función de la cordillera. También formada por erosión fluvial. Tenemos otros formados también por erosión glacial. A veces entre las montañas vamos a ver que para poder viajar subimos a la montaña por caminos que se han acondicionado por el hombre. Algunos ya se vuelven carreteras y otros son solamente esos caminos. Como se dan entre las montañas, a estos caminos le vamos a decir abra o paso. Y existe también lo contrario. Lugares los de las montañas dejan menos espacio para el tránsito y a esta zona nosotros le decimos estrecho. Pero tener cuidado porque el estrecho no solamente es de tipo glaciar, también tenemos un estrecho de origen marino. Y aquí vamos a hablar de la erosión marina. Muy bien. En el caso de la erosión marina, vamos a tener las penínsulas, que son porciones de tierra que sobresalen en el mar, y el ingreso que vendría a ser entonces el golfo. Tenemos aquí península y el espacio es el golfo. Si la península es pequeña, le vamos a decir cabo. Y si la península termina en punta, su nombre le vamos a decir efectivamente punta, que son pequeñas como la punta en el Callao. El lugar que se emplaza cerca de la erosión marina es la bahía y la parte más pegada a la construcción es la playa. Pero la playa no es por degradación, sino es por agradación. Algunas penínsulas o espacios tienen caídas y por la altura esto es conocido como un acantilado. Vamos a encontrar también otras formas que ya corresponden más que todo al relieve por agradación. Ya hemos visto entonces valles en V, meandros, cañón, valles en U, abras, acantilados, penínsulas, golfos estrechos, y nos faltaría ver solamente qué es un bosque rocoso, qué es una caverna y qué es una cárcava. Vamos a pasar entonces primero a lo que vendría a ser la erosión eólica, que es la acción del viento. Tenemos una montañita, debajo tenemos rocas y la mayoría pensaría que estas rocas han sido formadas o montadas por el ser humano o por la acción del viento que cae de la montaña. Y no es así. Lo del viento está bien, pero el viento lo que va a hacer es desgastar la formación rocosa, dando a luz a formas increíbles, hasta de animales y todo, sin ser modificadas por el hombre. Tenemos la erosión pluvial, donde producto de la cantidad de las lluvias van a comenzarse a formarse pequeños agujeros que son llamados cárcavas. En algunos lugares estos son continuos y grandes y en otros simplemente son pequeños. La caverna es un tema aparte, también es por degradación, pero miren lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a colocarlo aquí en la zona de agradación, especificando dos cosas importantes. El relieve de la caverna se da por erosión kárstica de agua subterránea. Vamos a dibujar en este caso Huagapo, que nos va a servir para entender esta cueva en Junín, lo que vendrían a ser los elementos de la cueva de agradación. La caverna en sí no es por agradación, sino por degradación, al igual que la playa, pero la vamos a dibujar en este lado para entender los relieves por agradación.
Ahora, en el caso de la gradación vamos a tener primero relieves formados por erosión fluvial. Y allí van a estar las deltas. Un río puede terminar de dos formas, como un chorro de agua, que en este caso es un estuario. Y lo importante aquí, que el río se subdivida en pequeñas ramificaciones. Cuando el río se divide en varias ramificaciones, a esta terminación se le llama delta. Y la delta es el relieve formado por agradación. Entre los espacios de las deltas crecen vegetación, como sucede en el río Tumbes con los manglares. Luego tenemos nosotros el cono de deyección, un lugar también adecuado para la agricultura, al igual que los valles. Y se dice entonces que el río tiene una ubicación de lo que vendría a ser su quebrada y su depósito, y entre esta distancia y las montañas van a formar como un embudo, de la cual la parte final es la que se llama deyección. Por lo mismo que la gente es el río, le decimos fluvial, aunque algunos dicen que por la cercanía con la montaña y el deshielo también tiene una parte glacial, pero la erosión inmediata es fluvial. Vamos a tener pequeñas formaciones epirogénicas sobre los continentes, producto de las lluvias y ríos, y a estas le vamos a decir terrazas. Tiene parte pluvial y parte fluvial. Luego tendríamos la erosión eólica, es decir, del viento. Vamos a tener las dunas famosas de los desiertos y los médanos. Mucha diferencia en las dunas con los médanos, porque dicen que las dunas tienen como que la superficie más curvilínea y los médanos más recta. Pero existen lugares donde los médanos tienen casi la misma forma que las dunas. Y en otros, las dunas son las pequeñas, los médanos los grandes, pero también están al revés. La diferencia notable es que la duna hacia el interior de toda la construcción del relieve solo tiene arena. En cambio, el médano lo que tiene es superficie rocosa, lo que hace también difícil el poder transitar por estos espacios. Tenemos una erosión glacial conocida como morrena, que al lado de los nevados o montañas se van a formar entonces por los depósitos pequeños montículos que les llaman morrenas. Muy bien, entonces ya estamos entendiendo cómo va funcionando esto, y nos faltaría solamente el relieve de erosión marina. Ya habíamos visto que la playa entonces pertenecía al relieve de agradación, que es la parte más cercana a la orilla. Pero un dato curioso, también existe una playa fluvial que se encuentra en la selva y es ideal para la agricultura. Pero no hay que confundirlos por ahora. En este caso estamos hablando de la playa marina, la clásica playa. Tenemos también los tómbolos, una isla. Tenemos varias islas, sería un archipiélago. Y tenemos un camino entre la isla y el continente, sería un istmo, canal si está construido, y la unión de una isla con un istmo es lo que se conoce como tómbolo. Bien, ya estamos bien allí entonces. Y recordar que en el tema de las terrazas ya mencionado aquí, no solamente hay terrazas fluviales, sino también tenemos terrazas marinas. Las terrazas marinas son en este caso
conocidos como tablazos, porque tienen hidrocarburos y se encuentran en la zona norte del Perú, especialmente en la zona de la costa. Luego habíamos mencionado que en la erosión kárstica estaban las cavernas y dijimos que la íbamos a colocar en agradación porque tiene elementos de agradación, mientras que la caverna en sí es por degradación. Estas zonas que contienen minerales van a tener un nombre especial. Las de arriba le vamos a decir nosotros estalactitas y estalagmitas. Y la unión, estalagnatos. Cada zona contiene un mineral distinto que nosotros vamos a poder analizar. Así que por lo más que parezcan iguales, esas zonas congeladas, así esté arriba, abajo, cada uno tiene su nombre específico. Y obviamente tanto la estalactita como la estalagmita, el estalagnato y la caverna son formados por cástica, solo que la caverna en general es por degradación y la estalactita, estalagmita y estalagnato es por agradación. Vamos a escuchar también otros relieves, de repente que no nos han mencionado por aquí. Escorrentía. Es como lo que nosotros le decimos el charquito de agua, en este caso de lluvia. También nos podrían mencionar albúfera, que es una laguna salada y por lo tanto formada por erosión marina de agradación. Y ahí nos vamos a dar cuenta entonces que hemos visto los relieves más importantes que corresponden a la parte de agradación y degradación. Para terminar, tenemos un glosario, términos que a veces han venido en los exámenes de admisión, que se relacionan bastante con el tema. Son un poco más rebuscados, existen muchos términos, nosotros vamos a usar solamente algunos y vamos a explicar lo que consiste o en lo que consisten 5 formas distintas de darse los procesos de meteorización o erosión. Tenemos abrasión, corración, deflación, corrosión y solifluxión. Lo primero que tenemos que saber es en qué consiste. Por ejemplo, la abrasión la definen como un arranque físico o químico producido por algún agente geológico, interno o externo. En este caso estamos hablando de la acción de un determinado agente. Raspa progresivamente y ¿qué va a hacer? Va a llevarse partes finas o grandes del espacio. Si tendríamos una roca o una construcción, la abrasión va a llevarse trozos de esta roca. Por ejemplo, movidos por el aire o por el agua o por otros agentes. Abrasión viene de abrazar y nosotros cuando abrazamos, a pesar que no es el mismo término, lo vamos a recordar, lo hacemos con entusiasmo y cogiendo todo el cuerpo de una persona. Igualito es aquí, la abrasión va a coger toda la parte de la roca llevándose una parte de ella. Deflación, por el contrario, si tenemos nosotros la roca, en este caso la deflación casi siempre es eólica, es decir, del viento. ¿Qué va a hacer el viento? Se va a llevar solamente trozos finos. Nada más, no tan fuerte como la abrasión. La corración y la corrosión pueden confundir un poco. Cuando hablamos de corración, hablamos de una erosión del viento que va a hacer que la roca pierda partículas un poco más grandes que la de la deflación. Y en el caso de
corrosión, ya estaríamos hablando ahí de meteorización, no de erosión. Y en el caso de abrasión, corrosión y deflación estamos hablando de erosión. Y la meteorización que se va a dar es química, producida por el agua y ácidos, donde la roca va a ir siendo destruida desde dentro. Por eso que cuando se corroe un material, se malogra y se va perdiendo. Y solifluxión es más fácil porque obligatoriamente estamos hablando de regiones frías. Si no nos hablan de bajas temperaturas, no podríamos hablar de solifluxión. Y en este caso se van a desplazar partes del permafrost, zonas congeladas, por espacios de macizos o superficies arcillosas. Y es ahí donde tenemos nosotros 5 términos importantes que vamos a utilizar dentro del tema. A continuación vamos a resolver algunas preguntas que nos van a permitir encontrar mayores diferencias entre el proceso de meteorización y erosión. Primera pregunta. En algunas zonas terrestres existen animales que construyen sus nidos y madrigueras. En otras grandes manadas de animales se trasladan por extensas sendas desarticulando las estructuras de las rocas. Este proceso es un ejemplo de... Sabemos aquí entonces que los animales están actuando desde afuera hacia adentro de la roca, porque ellos no van a poder ingresar a la roca. Lo que puede hacer un animal, al igual que una planta, es generar la fractura o rompimiento de la roca al pasar por el lugar. Cuando nosotros generamos una fractura o fragmentación, estaríamos refiriéndonos entonces a un tipo de meteorización, porque la meteorización es un proceso in situ, en el lugar. Y teníamos 2 tipos de meteorización, podría ser mecánico-física o química. Decíamos que la química era la acción desde dentro hacia afuera de la roca, además que teníamos que hablar o utilizar el término de descomponer. Mientras que cuando hablamos nosotros de fragmentaciones estamos tratando de la meteorización mecánica o física, que en este caso están haciendo alusión netamente al proceso de meteorización biológica. Por lo tanto, nos quedaríamos con la letra A. Ya sabemos que la diagénesis es la fuerza que solidifica la construcción del sedimento para que no se destruya. Y gliptogénesis es un proceso previo, así como en el caso de la meteorización teníamos como proceso previo el intemperismo. El proceso de desgaste inicia con la gliptogénesis o modificación del relieve. Esto es para la erosión. ¿Listo? Entonces nuestra respuesta es la letra A. Segunda pregunta. Determina el valor de verdad de los siguientes enunciados relativos al proceso de meteorización de las rocas. Tenemos aquí entonces que el proceso de meteorización es el paso previo al otro proceso que es la erosión, y habíamos dicho que se tiene que dar en dicho lugar. Número 1. Algunos microorganismos con sus secreciones atacan químicamente a las rocas. Entonces es verdadero porque tenemos nosotros tanto un proceso químico o físico. En el caso del químico es de adentro hacia afuera. Las sales que se acumulan en las rocas la descomponen intensamente, y esto es fácil porque cuando hablamos de sales hablamos del proceso de haloclastia y en este caso de la meteorización física o mecánica, y esta no descompone sino fragmenta. La meteorización química es mayor que la física en zonas polares, y sabemos que la temperatura es un agente de termoclastia, por lo tanto sería también física y no química. La fractura de las rocas por contracción es un proceso físico in situ, por supuesto, porque desde que hablan de fractura, el choque o golpe que se da a las rocas, y en el lugar es la descripción de un proceso mecánico físico. Nos quedaríamos entonces con la letra E. Aquí tenemos un caso. La Reserva Nacional San Fernando comprende 2 sectores muy diferentes entre sí.
En el lado norte, las desembocaduras de los ríos Ica y Grande colorean el gran desierto iqueño con sus bosques ribereños. También se ubican algunas playas de arena donde se forman humedales estacionales cercanos a la punta Cabayas. La parte sur comprende la ensenada de San Fernando, conformada por dos puntas que se proyectan en el mar y que están muy cercanas entre sí, con un gran islote en el centro. Identifique los enunciados correctos en función de lo que nos han hablado del relieve de la Reserva Nacional de San Fernando. Primero, en el lado norte se distinguen procesos de agradación fluvial y marina. Entonces buscamos aquí en el lado norte las desembocaduras de los ríos, obviamente esto es un proceso. Colorean gran parte del desierto iqueño y aquí vamos a hablar de los bosques producidos por acción, que en este caso serían eólica en el caso del desierto. Hablamos de la formación de bosques y hablamos de marina, porque mencionan el término playas. Entonces podríamos deducir que en el norte tenemos erosión fluvial, eólica y marina. Es correcto. Entonces, 2. Las plantas de la ribera de los ríos provocan la descomposición del suelo. Y sabemos nosotros que las plantas no se descomponen, sino fragmentan por meteorización física y biológica en este caso, ¿no? No sería correcto. El litoral sur está expuesto constantemente a la degradación marina. Entonces nos vamos hacia el sur. Ensenada habla de dos puntas, hablan de mar y por supuesto de islote, entonces está en proposición correcta. En los humedales la acción del agua fragmenta las rocas del lugar. Entonces nos vamos al enunciado de humedales y nos hablan de la acción del agua. Y en este caso, cuando hablamos de un humedal, el agua ingresaría a la roca, por lo tanto no fragmentaría, sino generaría descomposición. Por lo tanto, sería un proceso químico. Nos quedaríamos con la letra E. Y aquí en la cuarta pregunta es muy sencillo, vamos a ver una imagen y la vamos a relacionar con el relieve correcto y también con el proceso que lo generó. Tenemos una imagen en la cual estamos divisando entonces una profundidad, un espacio, y hace alusión a la agricultura. Si dibujamos la letra, tenemos entonces un valle en U. En la imagen número 2 tenemos espacios o agujeritos que obviamente se han formado por acción de las lluvias y sería en este caso cárcavas. En el 3 tenemos nosotros un arco natural y en el 4 vamos a encontrar una isla, un istmo y por lo tanto sería un tómbolo. Tómbolo, cárcava, valle en U. Bien, y ese es un arco natural, que es similar al bosque rocoso o es una parte o una formación del bosque rocoso. Cuando hablamos de valle en U decíamos nosotros un proceso glacial, la cárcava un proceso pluvial, el tómbolo un proceso marino y el arco eólico. Entonces allí se nos haría más fácil poder relacionar porque obviamente agradación marina sería el tómbolo, degradación glacial, sería la 1, degradación pluvial sería la 2 y degradación eólica sería la 3, quedándonos como respuesta la letra C. Bueno, jóvenes, hemos concluido con la semana 4 y nos vemos la próxima clase para terminar el bloque de relieve que nos tocaría en este caso relieve en el Perú.